Bienvenidas a Dazzling Femmes. En esta ocasión hablaremos de algo muy importante para cualquier persona: cómo hablar sin aburrir a los demás. Todos hemos pasado por esa situación incómoda en la que estamos tratando de prestar atención a alguien que no nos interesa o que simplemente no sabe cómo entretenernos. Pero no te preocupes más, hoy te traigo los mejores trucos para que puedas hablar con confianza y cautivar a tu audiencia. Antes de empezar, déjame recordarte que la clave para no aburrir a los demás es ser auténtica y confiada. No trates de ser alguien que no eres o de hablar de temas que no te interesan. Siempre habrá alguien a quien le guste lo que tú quieres decir. Así que sin más preámbulos, empecemos. Conecta con tu audiencia. Si quieres que la gente escuche lo que tienes que decir, debes hacer que se sientan cómodos y conectados contigo. Para lograr esto, es importante romper el hielo y crear un ambiente relajado. Puedes empezar preguntando a tu audiencia cómo ha estado su día o compartiendo una anécdota graciosa para generar risas, y así crear una atmósfera positiva. A medida que avances en tu discurso, también puedes hacer referencia a cosas que te hayan contado previamente para que sientan involucrados y conectados contigo. Usa un lenguaje sencillo. Al menos que estés hablando en un contexto académico o científico, es importante utilizar un lenguaje sencillo y fácil de entender. Evita el uso de palabras demasiado complicadas o jergas que no todo el mundo entienda, ya que esto solo confundirá a tu audiencia y alejará su atención de tu discurso. Si necesitas utilizar términos técnicos o especializados, asegúrate de explicarlos con claridad y de manera sencilla para que todos puedan entender su significado. Utiliza una buena entonación. La forma en que hablas es tan importante como lo que dices. Una buena entonación puede hacer que tu discurso sea más interesante y emocionante. Varía la entonación de tu voz para enfatizar ciertas palabras o frases importantes. Por ejemplo, si estás hablando sobre algo emocionante o positivo, sube el tono de tu voz y utiliza un ritmo más rápido. Si, por otro lado, estás hablando sobre algo serio o triste, baja el tono de tu voz y utiliza un ritmo más lento. Usa ejemplos e historias. Como mencionamos anteriormente, la gente suele recordar mejor las historias que los datos. Utiliza ejemplos e historias para ilustrar tus puntos de vista y hacer que tu discurso sea más atractivo. Esto también ayuda a que la audiencia se sienta más conectada contigo, ya que pueden identificarse con las situaciones que estás describiendo. Siempre asegúrate de que los ejemplos que estás utilizando sean relevantes y estén relacionados con el tema que estás tratando. Haz preguntas. Haz preguntas para involucrar a tu audiencia en la conversación. Esto los hará sentir más conectados contigo y con el tema que estás tratando. Además, al hacer preguntas, estás fomentando la participación activa de tu audiencia en el discurso y esto ayuda a mantener su atención. Puedes hacer preguntas generales para empezar y luego ir más específico a medida que avanzas en tu discurso. Habla con pasión. Si te apasiona el tema del que estás hablando, esto se reflejará en tu forma de hablar y será contagioso para tu audiencia. Además, hablar con pasión te ayuda a tener más confianza en ti misma y en lo que estás diciendo. Cuando sientas la pasión en tus palabras, tu audiencia se emocionará contigo. No tengas miedo de mostrar tus emociones y de dejar que tu entusiasmo brille. Sé breve y concisa. Evita irte por las ramas o divagar en temas irrelevantes. En lugar de eso, sé breve y concisa en tu discurso para que la audiencia no pierda el interés. Asegúrate de tener un plan claro en mente antes de empezar a hablar. De esta forma podrás comunicar tus ideas de manera clara y organizada. Si tienes mucho que decir, puedes hacer pausas para permitir que la audiencia procese la información. Sé amigable y sonríe. La gente prefiere escuchar a alguien que les cae bien. Sé amigable y sonríe mientras hablas para ganarte el corazón de tu audiencia. Además, una sonrisa te ayuda a relajarte y a transmitir confianza. Si tienes un tono de voz cálido y amable, la audiencia se sentirá cómoda y estará más dispuesta a escuchar lo que tienes que decir. No mientas. No intentes impresionar a tu audiencia con mentiras o exageraciones. La verdad siempre sale a la luz y perderás la credibilidad ante tu audiencia. Si no sabes algo, admítelo y ofrece investigar más sobre el tema para compartirlo en otro momento. La honestidad y la transparencia son muy valoradas por la audiencia. Sé tú misma. Lo más importante es ser auténtica y ser tú misma. No intentes ser alguien que no eres, ya que eso puede ser percibido por la audiencia.
Asegúrate de que tu personalidad y tu estilo de comunicación sean consistentes con tu verdadero yo. La audiencia se sentirá más conectada contigo si eres honesta y genuina en tu discurso. Sé interesante y variada. Incorpora elementos de interés y variedad en tu forma de hablar. Utiliza anécdotas, ejemplos, datos interesantes o historias relevantes para ilustrar tus puntos de vista. Alterna entre diferentes zonas de voz y ritmos de discurso para mantener el dinamismo en tu comunicación. Aquí tienes algunos ejemplos de los mejores oradores de la historia, cuyas habilidades comunicativas han dejado una huella imborrable. Martin Luther King Jr. Con su discurso Tengo un sueño durante la marcha en Washington en 1963, Martin Luther King cautivó a millones de personas con su elocuencia, pasión y mensaje de igualdad y justicia. Winston Churchill. El primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, es conocido por sus poderosos discursos que inspiraron a la nación en tiempos de crisis. Su famoso discurso Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor es un ejemplo de su habilidad para motivar y unir a las personas. Nelson Mandela. El líder sudafricano y defensor de los derechos humanos, Nelson Mandela, fue un orador carismático y persuasivo. Su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 1993 reflejó su visión de una Sudáfrica unida y su compromiso con la justicia y la reconciliación. Abraham Lincoln. El discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln en 1863 es considerado uno de los discursos más importantes de la historia de los Estados Unidos, con su habilidad para comunicar ideas profundas y conmovedoras en pocas palabras. Lincoln dejó una marca duradera en el país. Estos son solo algunos de los ejemplos de oradores excepcionales que han dejado un legado en la historia. Sus habilidades para comunicarse y su capacidad para inspirar y movilizar a las personas los convierten en referentes en el arte y la oratoria. Recuerda que la comunicación es una habilidad que se puede mejorar con práctica y perseverancia. Sigue estos consejos y verás cómo te conviertes en un orador más efectivo y cautivador. Nos vemos en el próximo video de Das Films.